ha dicho Ana, soy Manuela Yagüe. Para los que no me conozcáis, bueno, pues eso, soy consultora senior. ¿Me oís bien? Porque yo... Te oigo, Manuela. Te oigo, Vale, te perdona, oigo. es que oía un pitido y digo, a lo mejor se ha cortado la emisión, disculpadme. Sí, sí, Bueno, te lo que os oímos decía, bien. como os decía Ana, soy la responsable de Igualdad y Conciliación aquí en Integra, pero soy consultora de recursos humanos y una de las partes que llevamos desde nuestro área es toda la parte de plan de igualdad. Y es verdad que es importante que veáis un poco esta normativa nueva que ha salido, porque aún falta lo reglamentario. Vamos a intentar daros un poco de luz, si podemos, y yo creo que sí que lo conseguiremos, para que veáis un poquito más allá qué nos aplica a las empresas, la importancia que tiene esta reglamentación, y veremos un poquito en qué se divide un poco esa norma. Os paso la siguiente diapositiva. Sobre todo, lo importante es que yo creo que todos ya es conocido que tenemos una ley, la Ley 4 de 2023, para la igualdad efectiva de personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Es una ley que entró en vigor en marzo de este año, de 2024, y es una ley donde quedan muchas preguntas. De hecho, ya sabéis que podéis hacernos preguntas, como os ha dicho Ana, que contestaremos, pero ha habido alguna previa que también las hemos puesto en la presentación para que la tengáis. Y lo que veis aquí, el artículo 15 es la gran duda, ¿no? Hay varias articulaciones dentro de esta norma, las vamos a traer, os las he puesto para que veamos realmente dónde la empresa tiene cabida en este caso y qué tenemos que hacer. Por lo pronto, os leo, la empresa que cuente con más de 50 personas trabajadoras en su plantilla están obligadas a contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de personas LGTBI. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que ir un poquito más allá? Bueno, pues os lo voy a ir desgranando un poco para que veáis si de verdad tenemos que hacer algo o no, ¿vale? Y para que veáis la importancia que tienen las empresas en esto. Y ahora, que no se me pasaba. En este caso, para la igualdad efectiva necesitamos muchísimas acciones, ¿vale? Pero normativamente lo estamos haciendo bien, estamos yendo hacia el buen camino. Bueno, esta ley sí que supone un paso adelante para definir políticas, sobre todo públicas, hacia prevenir y actuar para posibles discriminaciones al colectivo LGTBI. Muchas veces nos entra la duda, este colectivo que abarca, ¿dónde está? Bueno, pues en esta propia ley tenéis todas las definiciones que engloban esta materia, ¿vale? No vamos a entrar porque si no el webinar sería súper extenso, pero sobre todo que nos quede claro que la información está, ¿vale? Y está reglamentada. El objetivo es, como os pongo ahí, desarrollar, garantizar los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, como veis ahí, LGTBI, y erradicar cualquier discriminación que puedan sentir. Esto nos suena ya de alguna normativa, en especial la de igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres, y nos empieza a sonar que es un poco esas partes de erradicar cualquier tipo de discriminación. Pero nos va a suponer un beneficio a la empresa, tenemos que trabajar más, que hay muchas veces, bueno, y otra vez tengo que hacer algo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con la intimidad de las personas en mi empresa? Porque claro, estoy preguntando sobre temas tan íntimos que voy a rozar un poco eso. ¿Es necesaria esta norma en nuestras empresas? ¿Es necesaria que llegue a la sociedad? Bueno, yo os he puesto aquí un poco de historia porque hay veces que nos entra ahí, pues bueno, todas esas preguntas que nos invaden sobre todo las áreas de personas de las organizaciones, y lo primero que tenemos que saber es hacer un poco de memoria y ver que en 1970 había una ley en España donde llamaban a las personas homosexuales invertidas, y donde a esas personas las metían en una prisión. De hecho, había 2 prisiones en España, una en Badajoz y otra en Huelva, y no podían reinsertarse en la sociedad hasta que no estuviesen curadas, y la palabra era curadas, ¿no? De hecho, una de las cosas que decían es que esas personas, como no podían reinsertarse en la sociedad, no podían beneficiarse ni de amnistías, ni de reducciones de condena, ni de minimización de permisos. Bueno, eran consideradas, bueno, pues eso, no reinsertadas hasta que no se curaban. ¿Cómo se curaban? Bueno, pues sorprendentemente, os hablo 1970,
su cura era exponerles a estímulos homosexuales dándoles una descarga eléctrica y luego les ponían estímulos heterosexuales y les quitaban la descarga eléctrica para ver si eso pasaba, ¿no? Esto, claro, pasa el tiempo y en 1978 el gobierno de Adolfo Suárez pues puso fin a esa condena, no exactamente a la ley, sino que a la homosexualidad era ilegal. La ley seguía existiendo, no estaba en ningún momento derogada, con lo cual seguía existiendo, pero los jueces, pues bueno, no la tocaban, no la hacían y no la llevaban a término, ¿no? Sí que es un poco más tarde, en 1985, cuando se derroga por completo esa ley y queda por completo abolida, ¿no? Y en ningún caso hay ningún tipo de represalia hacia esa parte de la población que realmente se abolió esta ley por ser totalmente discriminatoria, ¿no? Este repaso histórico a veces es interesante porque a lo mejor muchos o muchas de vosotras no lo sabíais y es interesante ver de dónde venimos, ¿no? Para ver que los pasos se están dando y se están dando para avanzar e intentando hacerlo con un buen sentido, ¿no? En 2005 se crea la ley por la que se modifica el Código Civil del Matrimonio y somos el tercer país del mundo donde se pueden casar las personas que son homosexuales. 2005. No estamos hablando de hace mucho tiempo, sino que hace medianamente poco. Claro, a lo que nos compete en la empresa es que desde aquel momento sí que las personas que estaban casadas, cualquiera que fuese su identidad de género, podían disfrutar de, pues bueno, de un permiso de matrimonio, de bajas por operaciones de cónyuges, fallecimientos, que todo eso es verdad que hasta entonces no podían acogerse a ningún tipo de beneficio cuando hay otras personas que no eran homosexuales, que estaban casadas, que sí que podían hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte es la que se ha ido modificando. A partir de 2022, ¿qué sucede? Sobre todo en 2019-2020 ha habido muchas normativas en función a la igualdad de género entre mujeres y hombres, han salido muchas acciones muy novedosas, vamos controlando sobre todo que no haya discriminación entre las personas en una organización, pero se quedaba solo y exclusivamente entre mujeres y hombres. En 2022 ya empieza a haber normativas que van sobre todo a igualdad de trato y no discriminación y concretamente la 10 de 2022 que va un poco más allá sobre la libertad sexual, ¿vale? Pero se quedaba un poco corta o no reflejaba la totalidad de diferentes colectivos en una organización y sobre todo en la sociedad. En este caso, en 2023, sale en febrero, el 28 de febrero de 2023, sale la Ley 4/2023, donde sí que se hace pues, donde es una ley total y global hacia personas trans y LGTBI, que es a la que nos vamos a versar un poquito porque es la que tiene que ver con el ámbito laboral. Hay varios artículos, concretamente os he traído 3, es una ley que tiene partes sociales, sobre todo de cara a las administraciones públicas, tiene bastante peso, os he traído algo, pero sobre todo hay 3 artículos importantes que tenemos que tener en la cabeza. Supongo que todos tenéis en la cabeza el 15, hay otros 2 más que van un poquito en ese sentido, sobre todo uno de ellos, que ahora lo veremos, pero el 15 que dice, va referenciado su objetivo es igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI en empresas, ¿no? Que las empresas sepamos hacer o controlemos y erradiquemos cualquier tipo de discriminación. Este artículo va en referencia a todas las empresas que tienen más de 50 personas en una organización. Las de menos lo harían de carácter voluntario, no hace falta que lo hagan obligatoriamente, pero las demás lo tienen que hacer. Lo que tienen que hacer, y dice a partir de los 12 meses de esta normativa, es decir, 1 de marzo, ¿vale? ¿Y qué tienen que articular? Tienen que articular, como os dice aquí, un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar esa igualdad y que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o violencia contra personas LGTBI. Y que estas medidas tienen que estar de la mano, tenemos que ir de la mano de una negociación colectiva, ¿vale? Tenemos que desarrollarlo reglamentariamente. Además, en este artículo se especifica que hay un consejo de participación de personas LGTBI, que este consejo ya viene de hace tiempo, está creado, creo recordar, desde el 2010 a nivel nacional, y donde este consejo lo que va a hacer es ir recabando información para poder ayudar a las organizaciones en diferentes aspectos, ¿vale? Pero esto, ¿qué interpretación tiene? Bueno, pues este artículo de 2015 tiene una interpretación fundamental. Una, que a partir de marzo de 2024 deberíamos haber hecho o implantado algún tipo de medida. No sabemos exactamente cuáles, inserción laboral, alianza con entidades, sensibilidad a la plantilla, protocolo de acoso, no lo sabemos, pero sí, el obligatorio sería un protocolo de actuación
contra el acoso a personas LGTBI, ¿vale? En ningún momento se habla ni que esté dentro del plan de igualdad, ni que lo tenga que hacer en el plan de igualdad, ni que tenga que crear nada al respecto, como veis aquí. Como os digo, falta el arreglo reglamentario a esta normativa, que hemos tenido acceso a un borrador que puede ser que lleve muchas modificaciones, que os lo he querido traer también para que veáis por dónde va un poco, pero en principio lo que deberíamos hacer es crear un protocolo de actuación ante el acoso, todo ello con la negociación de la representación de la parte de trabajadores, es decir, estar con ellos de la mano para que realmente por todas las partes esté validado todas las medidas que yo hago y si aparte de ese protocolo de acoso implanta algún otro tipo de medida, como puede ser acceso al empleo, formación o sensibilización, bienvenido sea, ¿vale? Pero que no tengamos solo y exclusivamente en la cabeza que es un protocolo de actuación ante el acoso solo, porque el artículo, aunque es pequeñito, nos dice 2 o 3 cosas más. ¿Qué más artículos hay? Había otro, en el 54, os habla del fomento del empleo de personas trans. Es decir, nos está ya dando una pista por dónde va a ir, en el caso de ámbito laboral, las administraciones públicas. Es verdad que aquí va muy enfocado a esa estrategia estatal de inclusión de personas trans para empleo y captación de ese talento, pero ya nos está diciendo que en la elaboración de medidas o planes se tendrán en cuenta necesidades específicas, sobre todo en mujeres trans. ¿Esta qué interpretación tiene? Es verdad que va mucho acción positivas para el empleo y en especial a la mujer trans y que este artículo parece entender que es la administración pública. Pero eso os digo, os lo parece porque, vuelvo a repetir, no tenemos la argumentación, no tenemos el arreglo reglamentario suficiente para decir que es exclusivo solo para administraciones públicas. ¿Por qué? Porque luego está el artículo 55. Y en el artículo 55, ¿qué nos dice esta norma? Esta norma, sobre todo, es para integrar ese artículo, sociolaboralmente a personas trans, va dirigido más a ello. Los primeros párrafos, como veis aquí, pues, administración pública en el ámbito de las respectivas competencias adoptarán diferentes acciones para integrar al colectivo trans. Además, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, como veis aquí, podrán, entre otras, impulsar las siguientes medidas, hablando de administraciones públicas. Desarrollar estrategias y campañas, implementar medidas con organismos públicos, monitorizar evoluciones, ¿no?, de trabajo, de incorporación al empleo que tienen ese tipo de colectivos y adoptar subvenciones que favorezcan en algún momento la contratación de personas trans en situación de desempleo. Con lo cual ya estáis viendo que las administraciones se van a volcar un poco en esa parte de acceso al empleo de este tipo de colectivo. Pero no solo eso, sino que la última frase es muy interesante, porque la última frase nos dice: en la elaboración de planes de igualdad y no discriminación se incluirá expresamente a personas trans, con especial atención a las mujeres trans. Y esta frase, no sé si la veis, pasa desapercibida, pero es la que nos engloba un poco, porque claro, en el artículo 15 dice, dicho, aquí en ningún momento está hablando de planes de igualdad de género ni nada por el estilo, del plan de igualdad que hemos hecho aquellas empresas que tenemos más de 50 personas, ¿no? ¿Qué interpretaciones? Lo primero, como os decía, administración pública va a intentar concienciarnos, va a hacer estudios, va a dar subvenciones para captación de empleo, ¿vale? Pero sobre todo, en esa segunda parte, en esa frase, esto quiere decir que las empresas que tenemos que hacer un plan de igualdad de género y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tenemos que implantar también acciones y medidas en favor del personal trans o en especial mujeres trans, que es lo que nos dice. Os leo, vuelvo atrás, ¿vale? Elaboración de planes de igualdad y no discriminación se incluirá expresamente a personas trans, con especial atención a mujer trans. Bien, aquí hay doble interpretación, porque por un lado podemos interpretar que si tienes que hacer el plan de igualdad lo tengas que implementar y por otro lado, al decir planes de igualdad y no discriminación te está diciendo, bueno, si haces un plan de igualdad y no discriminación LGTB solo y exclusivamente de esto, ten atención a mujeres trans. Así que como aún no está el arreglo reglamentario, no tenemos una base en cuanto a qué debemos hacer. Lo que sí es seguro es que si esto lo hago de la mano con esa negociación, con la representación de las personas trabajadoras de mi organización, sea comité de empresa, sea delegados, va a ser muchísimo más fácil que luego todo esto esté de acuerdo a la norma y por lo menos lo haya hecho en esa base de ir, bueno, pues negociando de la mano y colaborando, ¿no? Como os digo, dobles interpretaciones, no os puedo decir
ni que sí ni que no, de momento, de momento, pero sí que está un poco en la cabeza de todos de, bueno, yo en un plan de igualdad debería, ¿no? También tener ese colectivo de mujer trans sobre todo, porque si yo estoy interpretando que la mujer a lo mejor está un poco con unos derechos a lo mejor un poco menores, a lo mejor la mujer trans aún son menores de los menores, para que me entendáis. Entonces tenemos que ver a ver cómo va a salir esa nueva norma que nos ayude a ver esto. Esa nueva norma, ese desarrollo reglamentario, un interrogante súper grande, ya os digo, esto es un borrador no muy extenso, pero bueno, un borrador que hemos tenido acceso desde Integra. ¿Y qué nos dice este borrador? Nos dice que todas las empresas de más de 50 personas, y es un borrador que en principio iría solo a argumentar el artículo 15, pero nos dice que todas las empresas de más de 50 personas en la organización tenemos que constituir una comisión paritaria entre la representación de las personas trabajadoras y tenemos que negociar todo esto con esa representatividad, con esa comisión negociadora. Esa comisión, tal como está puesto el borrador, que esto no se sabe si es así o no, será exactamente igual la forma de hacerlo que la comisión de igualdad, exactamente igual, del plan de igualdad de género entre mujeres y hombres. Y que esto se debería tener antes de marzo de 2025. Con lo cual no sabemos cuándo va a salir este borrador, pero más o menos estiman que tenga que ser un año que hayas hecho todo esto, con un año conforme es tu obligatoriedad de tener esto. Es decir, las empresas que ya tenemos 50 personas trabajadoras, pues desde el 2 de marzo de 2024, un año, pues 2025. Si hago las 50 personas, pues en octubre, pues hasta octubre de 2025, pues tendrías mi margen, ¿vale? Pero para que lo tengáis un poco en la cabeza. ¿Y qué nos habla ese borrador, esa argumentación? Primero nos dice que vamos a tener que hacer, sí, una encuesta de clima, pero no preguntando, no estoy rozando la intimidad en este caso. Lo que vamos a intentar es, en esa encuesta de clima, ver qué derechos tienen las personas LGTB o cómo se siente la organización teniendo colectivos LGTB o si las personas de nuestra organización entienden que es un colectivo LGTBI. Con lo cual, lo que tenemos que ir un poco es para que veáis que esa encuesta tiene que estar hecha delicadamente, con cuidado, para no rozar la normativa de protección de datos. Entonces, si va a salir así la norma, si al final es veraz este borrador, que no lo sabemos totalmente, pues tiene que ir un poco en ese sentido, es decir, bueno, voy a ver cómo se siente mi organización con este tipo de colectivos. Vale. Luego, también nos dice que tenemos que hacer un estudio con aspectos en la organización y sobre todo estudio con objetivos, medidas y calendario. Muy, muy similar a lo que estamos acostumbrados a hacer en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ya me decís, hombre, muy similar, las empresas que habéis estado en eso, que estáis en eso o que vais a estar, sabéis que es un trabajo bastante arduo. Desde aquí, desde Integra, ayudamos a todas las empresas en ese proceso y nos podemos tirar, pues eso, 4, 6, 8 meses haciendo un plan de igualdad, estudiando mucho. ¿Va a ser exactamente lo mismo? Bueno, yo creo que, claro, son las escalas, ¿no? Un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es algo mucho más grande, tiene que ser un estudio mucho más grande. En este caso, el estudio es más chiquitito. ¿Podrá ser o no en función o dentro de ese plan de igualdad? Ya os digo, negociación colectiva, lo llevaremos a esa comisión de negociación y sobre todo lo que quieran todas las partes. Hay partes que decidirán sí ir de la mano y lo hacemos todo junto y hay empresas o entidades que preferirán llevar cada plano por un lado diferente. Eso, mientras esté dentro de la negociación, no habrá problema. Y sobre todo, y lo importante es el protocolo de acoso hacia personas trans, ¿no? Para erradicar esas posibles violencias y conductas violentas hacia el colectivo LGTBI y trans. Y tenemos que tener muy en la cabeza que eso sí que va a ser obligado, nos lo dice el artículo 15, nos lo dice el 55, en este borrador que hemos tenido acceso también, con lo cual es interesante tener en la cabeza que eso sí que va a estar. Dentro o no de ese protocolo de acoso sexual o por razón de sexo que yo tengo, ¿no? Gran pregunta. A mí me gusta separarlo todo, a mí me gusta separar el de acoso moral y laboral, el de acoso sexual y por razón de sexo, ¿por qué no hacer otro que tenga que ver en ese sentido? Pero sí es verdad que va a ser
muy similar, muy parecido con el de acoso sexual y por razón de sexo, porque así se estima un poco en la norma, ¿no? Pero para que veáis que esto hay empresas que tendréis el acoso moral y el laboral junto con el de igualdad, y yo, por ejemplo, lo veo totalmente diferente. Pues eso es ya como lo veáis vosotros, sensaciones y experimentar sobre todo con vuestra organización. Este borrador lo que sí que nos dice es que como mucho serán 4 años, como veis, muy similar a esa visión de plan de igualdad de género en las organizaciones, y también habrá que registrarlo. Esto es lo que nos dice esta argumentación, habrá que registrarlo dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero también se nos habla, en este caso, del Ministerio de Igualdad. Hasta ahora ya sabéis que el plan de igualdad de género, de oportunidades entre mujeres y hombres, no se registra en el Ministerio de Igualdad, no lo revisan ni lo inspecciona el Ministerio de Igualdad, sí que no lo hace el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero en este borrador sí que se nos habla de ambos ministerios para ese arreglo y esa inspección y validación de todo lo que estamos haciendo. Como os digo, esto es totalmente una incertidumbre, no sabemos realmente si este borrador está ya en trámite o no, nos llegó hace unas semanas, pero sí que queríamos traeros para daros pistas sobre por dónde van a ir los tiros o por dónde podemos ayudaros a todas las organizaciones, ¿no? En ese sentido. Sí que es verdad que a día de hoy lo único que podemos ver en ese artículo es que tenemos que tener ese protocolo de acoso LGTBI y trans, ¿vale? Simplemente, y lo pongo muy entre comillas porque es algo laborioso, como os decía. Espero que más o menos en este repaso hayáis podido tener esas nociones. Sí, como os decía, había habido antes del webinar unas preguntas que me han parecido muy interesantes. Os he traído las que ha habido. Si ahora hay más, Ana me las podrá facilitar. Pero para que no se quede con la duda las personas que nos han hecho estas dudas, una de las preguntas era, ¿es suficiente con contemplar a este colectivo en nuestro protocolo de acoso? Como os decía, bueno, a día de hoy sí, a día de hoy no sabe, y entiendo que este protocolo, la persona que nos ha hecho la pregunta o la duda es protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. A día de hoy considero que sí, que las organizaciones que os sentéis cómodas y que así lo estimen la negociación colectiva con vuestra representación de las personas trabajadoras, queráis ponerlo así, sería un sí, se puede poner, pero es verdad que yo soy más partidaria de la visión de, bueno, tengo 3 porque así la persona que tenga algún tipo de discriminación puede ir al que lo tenga, no leerse todo, no ir a todo y tenerlo todo como más centralizado. Además, también para esas personas que estáis en esa comisión instructora dentro de esas revisiones de las posibles denuncias, estáis especializados o especializadas más en una parte, ¿no? Puede ser en este colectivo o puede ser LGTB, puede ser en acoso sexual o puede ser en acoso moral. Entonces, yo creo que ahí sí que esa especialización pues viene muy bien que la tengamos pues a lo mejor un poco dividida, ¿no? Porque el LGTB sí que tiene unos conocimientos ya no solo de acoso, sino también del propio colectivo, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengáis un poco en la cabeza que sí, se puede siempre y cuando lo negocie, pero hay que replanteárselo por si nos parece mejor hacerlo por separado. Otra de las preguntas era, ¿tenemos que modificar nuestro plan de igualdad? No, en principio un plan de igualdad no hay que modificarlo, tú cuando lo haces lo validas para 4 años, a no ser que la norma que venga nos vaya a decir otra cosa. Por eso esta norma, este borrador también va un poco en función de eso, es decir, vamos a hacerlo las personas o las empresas que queráis incorporarlo dentro del plan de igualdad, perfecto, porque estáis en ese proceso y lo estáis renovando en ese momento, lo estáis haciendo en el momento justo que hacéis la parte de colectivo LGTBI, pero las personas que ya lo han trabajado, las empresas que ya lo habéis hasta registrado, ¿hay que hacerlo nuevo? No hay que rehacer el plan de igualdad, o yo no lo entiendo así, pero sí que hay que hacer toda esta labor. Con lo cual, vamos a ver ese arreglo reglamentario si salen más aspectos, pero si no, con tener el protocolo de acoso negociado, eso sí que es importante, cualquier aspecto que hagáis en ese sentido, ir de la mano siempre con comité de empresa, delegados de personal, en fin, con la representación de las personas trabajadoras, y así podréis incorporar, ¿vale? Y el plazo finalizó en marzo para hacerlo a las empresas que estamos obligadas, a las empresas de más de 50 personas. ¿Sabéis si están ya revisando y sancionando? A ver, revisando no están aún. De hecho, hay una directriz en este sentido que más o menos este año están inspeccionando y revisando aquellas empresas que superáis las 100 personas y no tenéis plan de igualdad.
En 2025 empezarán con aquellas empresas que sois más de 50 y no tenéis plan de igualdad, van un poco dándoos un poco ese margen, ¿no? Bastante ancho, pero no deja de ser que llegará. A día de hoy no, pero llegará. Claro, si yo inspección, voy a una organización, pido plan de igualdad de género si lo deben tener y no lo tienen, pido esto y no lo tienen, pues a lo mejor es un suma y sigue, ¿vale? Pero como os digo, de momento no tenemos ninguna comunicación que ninguna empresa haya, pues bueno, aportado que haya algún tipo de denuncia, sanción y demás, ni tampoco que les hayan preguntado por esto. Sí que es verdad que cuando entráis a RECON a registrar el plan de igualdad ya tenéis un apartado que aparece protocolos, entonces cabe pensar que va a ir un poco en esa línea, ¿vale? Bueno, sobre todo en este aspecto, cualquier pregunta que tengáis, Ana, si hay alguna, porque creo que sí que las hay. Manuela, te digo, pregunta una persona, si en el plan de igualdad ya se hace referencia al colectivo o tiene que ser de independiente. El plan de igualdad se hace referencia al Si en el colectivo plan, independiente. ella pone si en el plan de igualdad ya hace referencia al colectivo o tiene que ser independiente. Claro, el plan de igualdad, ya os digo, el plan de igualdad aún no sabemos si hay que hacer o no. Yo os traigo un borrador, con lo cual, si lo habéis tenido en cuenta, si lo habéis trabajado ya cuando hacíais el plan de igualdad, perfecto, ¿vale? Bueno, no sabemos dónde nos llevará. Es verdad que en esas medidas que nos va a exigir, sí, el borrador, ya es todo condicional, pero si el borrador ya lo trabaja, no lo sé si sería válido. ¿Y por qué esa pregunta? Porque habría que ver cada empresa qué habéis hecho. Porque habéis hecho la encuesta, habéis estudiado algún aspecto de ese colectivo o habéis sensibilizado a la plantilla en ese tipo de acciones, en saber que es un colectivo LGTBI. Entonces, depende de lo que hayáis hecho dentro de ese plan de igualdad, yo os diría sí, os vale o, uy, a lo mejor debemos hacer algo más. Esto sí es plan de igualdad. Sí, la pregunta era más destinada a protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que también habéis metido dentro el protocolo LGTBI trans. Yo, en principio, esa parte del protocolo estaría adecuada. No tenemos aún un arreglo reglamentario, no nos ha llegado. De hecho, hay muchísimas negociaciones que tenemos con empresas donde de parte social tenemos a las organizaciones sindicales mayoritarias del sector. Hay sindicatos que no quieren negociar esta parte dentro del plan de igualdad y que esas personas no lo van a hacer de momento, ¿vale? A no ser que cambien las cosas, no van a negociar esto y quiere que lo llevemos en el seno de la comisión de una negociación colectiva de comité de empresa, para que me entendáis, no de comisión negociadora de igualdad, con lo cual ya ahí ya tenemos ese freno, no lo podemos incorporar dentro de un plan de igualdad si dentro de esa comisión de igualdad alguno de los sindicatos no quiere. Y luego hay otros sindicatos o sectores que sí no les importa meter esta negociación dentro del plan de igualdad. Sigo, Manuela, con que hay varias preguntas. Sí. Si no nos da tiempo a contestarlas a todas, os contestaremos por email a todos. Tenemos que hacer diagnóstico y, en tal caso, ¿cómo no rozar la intimidad? ¿Me la puedes repetir, por favor, Ana? Pregunta, tenemos que hacer diagnóstico y, en tal caso, ¿cómo no rozar la intimidad? Vale, pues lo que os decía, no lo sé. O sea, ese borrador, la intuición es que sí, que nos van a pedir hacer un estudio. Al final, al cabo, un estudio es un diagnóstico. Esto quiere decir que yo voy a tener que preguntar en mi organización quién es bisexual, quién es agénero, quién es bisexual. No, es que no tiene nada que ver. Hacer un estudio no significa conocer cuántas personas tengo de ese colectivo. Oye, si lo conozco, pues perfecto y maravilloso. Quiero decir, no sé, en vuestras organizaciones, en las nuestras sí que tenemos a parejas homosexuales que están casadas y han tenido su permiso de matrimonio, de nacimiento. Si eso es conocedor, lo conoce la empresa y lo quieres traer, ¿no? Dentro de ese plan de igualdad, perfecto. Pero no es algo que yo haya preguntado y que ya haya dicho, voy a hacer una encuesta para esto. No, el estudio no consiste en esto. El estudio consiste en saber si tenemos, sobre todo, una base de conocimiento de este tipo de colectivo toda nuestra organización. Es decir, ¿toda la organización sabe lo que es alguien intersexual? Pues a lo mejor no. O lo que es una persona a género, a lo mejor tampoco. Porque claro, gay y lesbiana a lo mejor lo tenemos muy trabajado, pero todo lo demás,
Entonces, yo creo que va más en función, y esto es lo que quiero pensar, luego cuando lleguen me diréis, Manuela, te equivocaste porque nos han preguntado, nos han dicho preguntarles a las personas que no creo, no creo. Vamos, si no, rozarían la protección de datos totalmente. Así que el estudio diagnóstico tiene que ser más de cómo nos sentimos las personas cuando trabajamos al lado de personas diferentes. Al fin y al cabo es un poco eso, ¿no? Esa visión de, ¿te sientes cómodo o cómoda trabajando con una persona diferente a lo tuyo? Pues aquí todos estáis diciendo, claro, obvio, me da igual, o sea, yo vengo a trabajar, ¿no? Pues bueno, un poco el ministerio va a que nos hagamos las preguntas. Entonces sí que habrá que hacer algún tipo de estudio, pero bueno, ya veremos si es muy grande o simplemente son con cómo te sientes, pero no por ser, sino por trabajar alrededor de personas con diferente diversidad. Espera haber contestado, Ana. Sí, voy con la última. ¿Es obligatorio tener ya esa comisión negociadora o podemos esperar a enero de 2025 porque tenemos de margen hasta marzo? Exacto, no, esto es, ya os he dicho, este borrador que os hemos presentado es algo que no ha salido, que no es ley, que no está, o sea, que todo lo que os he dicho, a lo mejor dentro de 2 meses el Ministerio saca algo que no tiene nada que ver con lo que os he dicho. Es verdad que el borrador que nos han pasado es muy formato ley, está como muy estructurado a un real decreto y a un arreglo reglamentario, pero puede ser que en esas negociaciones que tienen las organizaciones sindicales con la patronal y con el ministerio, pues decidan cambiar ciertas cosas. Entonces, en principio, lo que es obligatorio o lo que yo veo obligatorio a día de hoy es tener un protocolo de acoso contra violencias o conductas LGTBI y si podemos hacer referencia en algún momento, si estoy trabajando el plan de igualdad, bueno, aunque no sea trabajarlo o tomar datos, pero sí haber dado ese tipo de directrices o información a esa comisión negociadora de igualdad. El haber hablado en alguna reunión de esto y que por lo menos en las actas quede reflejado que hemos tratado este tema y que, bueno, que en cuanto salga el arreglo reglamentario se hará. Pero en principio, a día de hoy, de momento, no es obligatorio ni comisión, ni hacer estudio, nada. No nos dicen nada, de momento, la ley. Y a una última, esta sí que se contesta muy rápido. Habla de tener especial atención a la mujer trans. ¿Mujer antes o después del proceso de transición? Vale, mujer trans es después del proceso, ¿vale? Siempre. Perfecto, contestada. Entonces, como os decía al principio, recibiréis mañana la grabación de la sesión junto con la presentación y los datos de contacto de Manuela por si surgen dudas a posteriori. Muchas gracias a todos. Aquí estaremos, Ana. Gracias a todos y todas.